Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Verde y este es el canal Psicoterapia Virtual. Hoy les voy a hablar de sobrepeso y obesidad. Este es un fenómeno que se da en la actualidad de una manera muy extensiva. Piensen que hace nada más que un siglo los ricos eran gordos, eran obesos, y los pobres eran flaquísimos, famélicos, no tenían para comer. En la actualidad se da un fenómeno inverso. Los ricos son esbeltos porque hacen fitness y ejercicios y comen saludable. En cambio, los pobres, sobre todo en los países opulentos, tienen una gran cantidad de ingesta en grasas, en azúcares, en alimentos que están sobresaturados, y eso hace que el problema principal hoy no sea tanto el hambre, que la hay obviamente, sino que sea principalmente el sobrepeso y la obesidad. Es un tema epidemiológico que se plantea desde el punto de vista sanitario. Bueno, yo hoy les voy a hablar de este tema, pero desde el punto de vista psicológico, es decir, cuáles son los factores que hacen que una persona, desde el punto de vista psicológico, tienda a el sobrepeso y a la obesidad. Bien, está la presentación, nos vemos. Tomo el nombre de obesidad y el nombre de sobrepeso siguiendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene un índice que se llama Índice de Masa Corporal, el IMC, que si está por encima de 25 es sobrepeso y por encima de 30 es obesidad. Voy a dejar un link al pie del video para que lo tengan presente de acuerdo a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces, desde el punto de vista psicológico, hay tres grandes causales, digamos, que favorecen la ingesta y por lo tanto el sobrepeso y la obesidad. Una de ellas es la ansiedad. En otro video ya hemos conversado sobre el origen y cómo es la ansiedad. Decíamos que la ansiedad es un fenómeno que el sujeto siente ante un peligro próximo, ante un peligro que está por ocurrir. Este peligro puede ser real o imaginario, y lo concreto que siente un malestar generalizado, taquicardia, dolor de estómago, una molestia general a nivel corporal por el hecho de que va a ocurrir esto que no desea que ocurra, o que está ansioso que ocurra. A veces es positivo. ¿Qué tiene que ver esto con la obesidad? Justamente para contrarrestar, para contradecir a esta ansiedad, el sujeto come de ansioso, come para tapar esa ansiedad. Ahí está la relación causal entre la ansiedad y la ingesta. Como come en demasía, a deshora, productos inadecuados, termina teniendo sobrepeso y en extremo la obesidad. Esto es bastante frecuente, se da en muchísima gente, sobre todo en gente que además del tema de la ansiedad tiene una rutina alimentaria por razones laborales o por razones de desarreglo personal que es la inadecuada. Entonces esto se suma y trae como consecuencia el incremento de la obesidad. Otro factor emocional muy importante y que no es tan evidente, esto se nota más a nivel consultorio, es la necesidad inconsciente de castigo. Ya también en otro video hemos hablado de la acción del super-yo sobre el yo de la persona que le exige determinadas cuestiones. Cuando esa persona, por X razón, también real o imaginario, siente culpa por algo o hay una situación que la lleva a sentir culpa, inconscientemente busca un castigo. Y el castigo, en este caso, sería la ingesta inapropiada de comida para llegar a un sobrepeso. Es decir, siente tanta culpa inconsciente que la manera de autoflagelarse, de autocastigarse, es a través de la comida. Esto no es placentero, como en el caso de la ansiedad, que es algo placentero la comida y contrarresta la ansiedad. En este caso, hasta se da cuenta la persona que come con culpa, que está comiendo y está sintiendo esa culpa, pero es parte de la necesidad inconsciente de castigo.
repito, esto se da mucho más frecuentemente porque además, si vamos a profundizar más psicoanalíticamente, se articula con lo que se llama pulsión agresiva o pulsión de muerte, es decir, la pulsión que tiende a autodestruir a la persona. Entonces ya no es solamente una cuestión que proviene del super-yo, sino que se incrementa por ese impulso autodestructivo. El tercer factor emocional que puede favorecer el sobrepeso y la obesidad es lo que se puede ubicar como la raíz inconsciente para dificultar un vínculo erótico o afectivo, o erótico y afectivo. ¿Qué quiero decir? La persona inconscientemente no quiere vincularse, también por inhibición, por inseguridad, por falta de autoestima, no quiere vincularse sexualmente y o afectivamente con otra persona, entonces se vuelve obesa, se vuelve una persona con sobrepeso y de esa manera ratifica esa baja de autoestima y siente que no puede jugar el juego del sexo y del amor, siente que no está apta para salir e intercambiar con personas para poder consumar una relación erótica o amorosa. Aclaración, el origen de este problema es sexual, es decir, de un tipo de represión sexual especial que hace que la persona, para no cumplimentar ese deseo, termina engordando y de esa forma autoinhibiéndose el deseo sexual. Eso no quiere decir que todas las personas con obesidad tengan esto. Hay millones de personas, que la mayoría de las personas con sobrepeso no tienen este problema y tienen una vida sexual absolutamente normal, absolutamente conducente. No es que tienen dificultades a nivel sexual o a nivel afectivo. Esto ocurre en este caso particular donde el origen es de una represión sexual que hace que, para no vincularse eróticamente con otras personas, termina engordando. Ese sería el mecanismo. También puede ocurrir, aunque esto es mucho más excepcional, que esto yo lo vi en algunos pocos casos, algunos casos de depresión que termina la persona exagerando la ingesta. Habitualmente es al contrario, ¿no? Una persona deprimida tiende a dejar las actividades en general y en particular a dejar también de comer. Es como esa forma de morirse de a poco. Pero en algunos casos de que se combina la depresión con la ansiedad, lo que se llama depresión ansiosa, puede ocurrir que haya también ingesta compulsiva para terminar, digamos, de quererse menos, que es lo que es la ABC de la depresión. Pero bueno, básicamente tenemos estos tres grandes factores: ansiedad, necesidad inconsciente de castigo y dificultad o la tendencia a dificultar el vínculo sexual y amoroso con el semejante. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, como siempre decimos, en psicología no hay recetas y tenemos que ver siempre caso por caso, persona por persona. Si el problema está en la ansiedad, bueno, primero que nada identificar qué pone a esa persona ansiosa, es decir, cuál es el factor ansiógeno que hace que tenga ansiedad, y esto, si se restablece y la persona deja de ser ansiosa, lo más probable es que deje de comer en forma justamente con ansiedad y por lo tanto también deje de tener kilos de más. Lo mismo ocurre en la ansiedad inconsciente de castigo. Lo que hay que identificar es la culpa. ¿Culpa de qué tiene esta persona? ¿Por qué? ¿O qué conjunto, qué constelación de culpas tiene para vivir tan mal inconscientemente y buscar el autocastigo y la autodestrucción a través de la comida y del sobrepeso? Esto es lo que hay que averiguar. Si lo puede resolver solo, adelante. Si no, va a tener que hacer una consulta profesional. Lo mismo también en el caso de una represión sexual que da como consecuencia, o que trae como consecuencia, una dificultad para vincularse erótica y afectivamente con los demás, y esto está excusado, está tenido por el tema del sobrepeso. En todos los casos, siempre hay que ver hasta dónde la persona puede en forma autónoma manejar esta situación, identificar estas problemáticas psicológicas que hacen o coadyuvan a la obesidad, y bueno, y avanzar sola para poder resolverlo. En caso de que no pueda sola, hay muchos casos que una persona no puede solo resolver estas cuestiones, ahí sí es necesaria una ayuda profesional. De cualquier manera, esto que estamos diciendo no es un recetario ni una visión para adelgazar.
Si una persona quiere adelgazar, lo mejor que tiene que hacer, antes que nada, ir a un médico y por supuesto un nutricionista que le haga un plan y una estrategia para tener un peso adecuado y hacer los ejercicios adecuados, etcétera, etcétera. Eso cualquiera lo puede hacer, ir al nutricionista, o hay un montón de videos que le dan ese tipo de planes y consejos. Lo importante en este caso es tener en cuenta lo multifacético que es el tema de la obesidad y identificar cuáles son los factores genéticos, si es que los hay, cuáles son los factores hormonales, si es que los hay, cuáles son los factores psicológicos, si es que los hay, y tener muy claro hasta dónde llega la influencia cultural, porque si bien la sociedad puede imponer un modelo determinado de imagen corporal y ser flaco como un espárrago, o puede imponer determinada forma de vestir y demás, bueno, está mucho en el filtro que la propia persona pone a través de su propia autoestima y no dejarse influenciar por estas tendencias del mercado, que siempre de una u otra manera influyen, ¿no? Es imposible aislarse de lo social, porque eso no es así, pero tampoco dejarse llevar de las narices por el mercado y por las imágenes que provienen de los medios y en general de la sociedad. Por eso hay que tratar en este tema de identificar bien las causas para tomar las medidas que sean las adecuadas. Bueno, básicamente esto es lo que quería comentarles acerca de este fenómeno que, ojo, es un fenómeno muy extendido. Como dije al principio, si bien la otra vez estaba leyendo que hambre en el mundo hay el 5% de la población mundial, en cambio sobrepeso y obesidad, pero sobre todo sobrepeso, hay en más del 40% de la población mundial. Si uno ve esto en los países centrales, en los países desarrollados, como en Estados Unidos, en Canadá, en Europa misma, bueno, esto es mucho más porque tienen mucho más acceso a los bienes alimentarios y la industria alimentaria tiene mucho más peso a nivel mercado. Entonces, cuidado que esto es un tema muy importante y ahí sí influye mucho el factor psicológico, porque una persona que es vulnerable a este tipo de conductas va a tender mucho más a repetirlas. Bueno, les pido que si les pareció interesante el video, por favor comenten en los comentarios del mismo, compártanlo, no dejen de suscribirse al canal, así pueden recibir la información de otros videos, y si quieren hacer alguna consulta ya en privado, fíjense al final que está mi dirección de email para poder conectarse conmigo. Bueno, los espero en la próxima y gracias por escuchar.